Bienvenidos a la Catequesis, el programa radial para todos los hijos amados de Dios que anhelan profundizar en el conocimiento de su fe católica. Conducido por Joes Valencia y Mónica Meneses, catequistas de la Arquidiócesis de Medellín. Prepárense para explorar las enseñanzas sagradas, descubrir la riqueza de la tradición en nuestra religión católica y fortalecer su relación con nuestro Creador. Bienvenidos. Hola queridos oyentes, estamos felices de estar nuevamente aquí con su programa La Catequesis en la emisora El Minuto de Dios. Gracias por estar conectados, por escucharnos. Hoy con un día maravilloso porque tenemos un invitado muy especial que yo siento que ustedes ya lo conocen, pero igual vamos a tenerlo aquí en incógnito para que sea como sorpresa. Saludamos a la mesa. Joes. Moni, queridos oyentes, a todos un cordial saludo. Sí, el invitado yo creo que no pocos lo conocen como lo conozco. No es buena canción, qué pena. Deja a Elenita en su tumba. No, ya por ahí creo que se sapeó un poquitico el invitado. Ahí como que me dimitió un sonido, pero no sé si los oyentes aún sabrán quién es. Pero en la oración también sabrán plenamente quién es nuestro invitado de este día de hoy. Vamos a seguir pues con nuestra serie, ¿cierto? De los mandamientos, hoy con un mandamiento muy especial. ¿Cuál será este mandamiento? Un mandamiento particular que nos apela y creo que socialmente hoy sí que nos invita como a recuestionar lo que entendemos por no matar. No matar. Ojo ahí, porque a veces creemos que es un mandamiento muy sencillo y no es sencillo. Creamos que tenemos que reajustarlo a la realidad que estamos viviendo hoy. Para darle entrada a este programa, entonces ya tenemos que saludar al invitado porque nos vamos a sapear. Sí, prácticamente. Padre Leo, bienvenido y mil gracias por estar nuevamente aquí en la catequesis. Qué bendición saber que puedo estar con ustedes compartiendo este espacio. Ya me has invitado algunas veces, así que ya aquí estamos al ruedo. Sí, y saludarles a ustedes, bonita presentación, saber que este espacio da mucha claridad. Nada mejor que la catequesis para uno identificarse en la experiencia que somos de Cristo. Y la catequesis es esa profundización de los misterios de Cristo y la aplicación fundamental a la vida, a la existencia, a nuestra práctica de fe. Qué bueno poder estar con ustedes, así que ya me reconocen y bendito sea el Señor por tenerles a ustedes como instrumentos en este espacio. Padre, de nuevo, muchas gracias por aceptar la invitación. Hoy vienes a iluminarnos con esa acción que el Espíritu Santo hace de forma particular en cada uno de nosotros. Ya sabemos que por medio suyo hoy nos trae una catequesis que yo creo que no se la alcanzan a imaginar, porque esto va a estar muy interesante hoy. Sí. Hoy no sería programa La Catequesis, sino carnicería La Catequesis, porque mucho tema carnudo. Claro, y ya por el tema que me están anunciando y que me dijeron, piénselo. El tema es candente. Sí, así es. El tema solo ya nos puso a nosotros como los pelitos de punta. Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, sin más preámbulos entonces, arranquemos como siempre se debe con la oración. Padre Leo, lo invitamos a que nos dirija nuestra oración el día de hoy. Catequizando desde la oración. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te adoramos, Padre bendito, tú que todo lo creas, que eres la fuente de la vida, que restauras la vida para la humanidad en Cristo Jesús, que nos comunicas por su mediación la gracia de tu Santo Espíritu. Espíritu Santo, que haces nuevas las cosas, ven a guiarnos, a iluminarnos, y ven a nosotros por el corazón inmaculado de la Virgen María, Madre de la vida, Madre del amor. Permítenos, Señor, que en este compartir en la catequesis seamos guiados por tus inspiraciones, que podamos tener el discernimiento justo y quienes nos escuchan también puedan recibir tanta iluminación y bendición, para que entendiendo los secretos y misterios de tu reino y nuestra práctica de fe, podamos vivir en tu santidad, dando a ti solo la gloria. Amén. 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 Estás derramando la unción aquí. Estás derramando la unción aquí. Derrámate, Señor.
Dejamos esta oración abierta para que nos acompañe durante todo el programa y que sea Dios por medio del discernimiento ayudándonos a llevarles a ustedes en casa una iluminación y un alimento especial para la fe, que harta falta nos hace falta hoy en día. ¿Y para hoy? Vamos a darle entonces entrada a la primera pregunta que trajimos para este día. Y es una pregunta que yo creo que muchos alguna vez se lo han hecho, ¿cierto? En casa, cuando ven noticias o cuando de pronto son testigos de algún acto que uno dice, ¿cómo se presentó eso? Y ahí es inocente o es culpable o qué se hace. Y esta pregunta dice lo siguiente: ¿qué dice la Iglesia frente a un homicidio en defensa propia, teniendo en cuenta el mandamiento de no matar? Estamos entonces en este quinto mandamiento. Entramos en el Los mandamientos de la ley de Dios, mandamientos que se han sintetizado en 10, que en realidad son más, es decir, de cada mandamiento se despliegan mandamientos, pero es la manera más práctica para poder entender lo de los mandamientos. Y este mandamiento, quinto mandamiento, que es el respeto a la vida, la defensa de la vida. Y un homicidio, estamos hablando de eso, ¿no? En defensa propia. En defensa propia, digamos que alguien por defenderse... Sin querer, porque se puede defender, sí, causó que alguien muriera. Exacto. Sí, en el principio la moralidad de la Iglesia, porque esto tiene el fundamento moral, es la moralidad, pero es el principio común, es el bien de la persona y el bien de la sociedad, la que se defiende siempre. Y la Iglesia siempre profesa, y el Catecismo nos lo dice claro, y es un principio del propio Evangelio, la defensa de la vida. Y en la defensa de la vida, si es por defensa, sin haber causado la violencia, esa defensa hace que se atenúe y se libere también la culpa que se merece y el castigo que conviene a una muerte, a un homicidio. Pero en defensa propia, una persona puede realmente causar una situación y sí se puede declarar inocente. Claro que sí, se la puede declarar inocente si las pruebas y signos conducen siempre a que fue solo en defensa propia. Eso se puede, digamos que alguien llega y... Intenta de pronto robarnos. Intenta robarles, pero tiene una arma o alguna cosa. Y de pronto alguien, por defenderse, por el forcejeo, el arma disparó al ladrón. Así es. Ahí es por defensa, O que por defenderse de pronto apercolló y le puso en la mano en la garganta y le hizo una llave. Y el otro no aguantaba, no resistía y algo puede pasar. Entonces no es que sea el propósito de que la persona tenga que morir. Uno lo primero que tiene que ser ver cómo me defiendo y cómo evito de que aquí haya una muerte. Pero hay que defenderse ante el ataque. El ataque siempre permite que uno se defienda. Entonces, en ese sentido, no tiene la gravedad y la pena que corresponden a un delito hecho premeditado y con intención. Muy bien, padre. Y qué rico aclararlo, porque creo que es algo que vemos mucho, y sobre todo en la sociedad de hoy en día, las personas en defensa propia pues terminan cometiendo un homicidio o afectan a alguien que más adelante muere a causa de hecho, nosotros hace poquito escuchábamos la historia de un vecino, sí, y él nos decía que por robarle el carro en la puerta de la casa, empieza el ladrón y lo tenía pues como, eran dos, lo tenía el otro agarrado y el otro le estaba dando, y él le grita a la esposa porque él tenía como no un revólver, sino como de esas armas viejas que son largas, sí, como una escopeta, y le dice, me van a matar, tírame la escopeta, y la esposa le tira la escopeta y dice, y yo empecé a disparar al aire y salieron a correr, y en el momento yo como que también me enceguecí de la rabia, y ya yo sin mirar si apunté o no apunté, disparé, y creo que le di a uno de los tipos porque después me llamaron a un juicio. Y él dice, pues yo fui y les dije, me iban a matar, me iban a robar el carro al frente de mi casa. Y yo me quedé pensando tanto en esa situación y yo dije, qué casualidad, porque tenemos este mandamiento dentro de poco. Él no murió en el momento, pero creo que quedó con una afección que meses después le provocó la muerte, pues, al ladrón. Sí, fue en defensa propia seguramente. Si él veía que no podía defenderse y estaba en riesgo, seguramente que podía defenderse en caso extremo. El problema es tener un arma, porque el arma se vuelve como el recurso inmediato.
Entonces ahí ya habría que analizar bien la situación, todo eso hay que considerarlo. Claro. Porque hay otros medios, mientras estaban atracándolo, la esposa tenía que llamar policía, pero a veces ni llegan. Pero ahí es la acción, es decir, se llama a la policía y se empiezan a llamar vecinos que salgan y se reúnan, para evitar de que suceda algo más. Si ahí pasó alguna situación particular, ella también es responsable si ella no hizo otras acciones antes a eso. Claro. Porque si no, ya está creándose una acción que está permitiendo un asesinato. Pero de todas maneras estaba en su lugar, estaba en su casa, estaba en el espacio de él podía defenderse. Claro. Y lo puede hacer en el sentido de defensa. Lo que hizo correcto, sí. Correcto hizo lanzar al aire, ya con eso corrían. Pero ya después de actuar por el enojo y enceguecerse, ya eso es punible. Porque ya él debía saber que ya estaban corriendo, ya no tenía por qué dispararles a ellos. Ese ya merece un tipo de juicio, porque ya cometió un tipo de asesinato. Lo cometió el asesinato y la culpa ya tiene ya tiene una gravedad, por la manera como tú me estás relatando. Una especie de dolo ahí, ¿cierto? Claro, porque él tiene una parte ya. Si ya se le fueron, ya con la disparada al aire tiene. Ay. Y Sí. y apenas Es vamos a la importante primera pregunta. analizar mucho esas situaciones. Claro, siempre Claro. los casos se deben... Ya no había una necesidad como de apuntar, Sí, aunque el enojo a veces nos enceguece, pero ya Sí. habían huido. Claro, ya habían huido, bueno, de pronto después vuelven, pero yo con eso no creo que vuelvan, Sí. pero ya se debe informar a la policía y estar atentos y vigilar y contarle a los vecinos y estar precavidos, Claro. porque hay que estar atentos, porque uno no sabe, el que roba vuelve, entonces hay que estar muy precavidos. Ay. Queridos oyentes, apenas la primera pregunta, hágame el bendito favor y mire ya todo lo que tenemos ahí para... Sí. Ustedes allá en casa yo creo que ya están analizando un montón de situaciones. Ah, entonces el de la Rosa de Guadalupe sí era culpable. Es así, porque son las cosas que vemos y análisis que hay por ahí, sí, tienes razón. Padre, en este mandamiento entra el suicidio también. El suicidio, claro, es el mandamiento, no matar. No matar, recordemos los elementos, vea. Los homicidios directos o voluntarios, la eutanasia y el suicidio hacen parte, de alguna manera, de lo que se prohíbe en el quinto mandamiento. Entonces, si hablamos del suicidio, claro que ya en el estudio de casuístico moral, en el análisis de la conciencia, ahí habría muchas cosas que considerar en un suicidio. Hay suicidios premeditados, hay suicidios que ocurren En el momento. en momentos en que la persona, y casi todos son así, momentos de desesperación, la persona se enceguece, ya entra como en una oscuridad. Hay suicidios muy planeados, la persona está más consciente de su acción, sin embargo, ya es una fragilidad mental que requiere tratamiento psiquiátrico. Toda persona que está pensando en un suicidio necesita la ayuda psiquiátrica. Pero el quitarse la vida, bueno, es Dios quien lo juzga. Pero la Iglesia tiene bien claro que un suicidio es una falta gravísima, porque la vida que Dios prestó, nadie tiene derecho a quitarla. Y entonces autolesionarse, el interrumpir el ciclo de existencia no nos corresponde a nosotros. Eso corresponde al tiempo que Dios nos da y al estado de nuestra existencia, hasta que nos llegue ese momento. Es seguro que por sí mismo o con cooperación de otros, que hay cómplices, pero el suicidio es uno de las cosas más graves en la vida espiritual. En mi caso, yo tengo un familiar, una niña de 12 años, que ella se quitó la vida. Y yo pensaba, de pronto, porque bueno, ella se estaba viendo, en ese momento había esos programas, Mujer Caso de la Vida Real, y en uno de esos programas una de las señoras se quita la vida. Entonces ella como que le quedó sonando como la forma en que ella en que lo hizo la actriz, y lo repitió en su casa en un día de desesperación donde tuvo una discusión con la mamá, y digamos que en el momento, en el afán que le dio, fui con algún lazo en el patio de la casa y se quita la vida. Y yo pensaba, y toda mi vida he pensado tanto en eso, y yo decía, bueno, ella finalmente era todavía una niña, de pronto no tenía una conciencia tan, ¿cierto? Tan madura. Sí, y es muy difícil saber, bueno, las condiciones de pronto familiares no eran las adecuadas, ¿cierto?, para el desarrollo y el crecimiento de un menor.
había separación de padre y madre, no había presencia de los dos como en la formación, pero ¿puede ser menos grave en un caso de estos o es igual de grave? A ver, las condiciones exactamente favorecen decisiones como esta. De todas maneras, ella estaba afectada psíquicamente para que tuviera esta decisión y de todas maneras no alcanzaba. A esa edad no se alcanza a calcular la gravedad de la acción. Todavía no está la conciencia tan bien formada. Pero es una falta grave de todas maneras. Ya Dios es el que juzga, pero desde nuestra visión moral, desde nuestro discernimiento, de nuestro juicio crítico, vemos que una criatura de estas, un muchacho adolescente, ya estaba empezando adolescencia esta muchacha, ya no tenía la capacidad de controlar ciertos impulsos y emociones y más en cambios hormonales. Entonces ahí mide ciertas situaciones. Ahí voy a una cosa que es muy fuerte. A ver, la decisión de un suicidio es es una reacción en contra de sí mismo, claro está, pero en el fondo es para que el otro la sienta y sufre la familia. Eso es muy fuerte, porque usted está castigando también a la familia. Alguien que se suicide castiga a la familia con esa acción, que es tan grave, pero en el fondo termina perjudicándose. Y habría que evaluar el caso de qué responsabilidad tiene quien comete este acto, hasta dónde está la parte suya, y el medio, el entorno familiar y el entorno social. Así es. Cómo incide, y entonces los otros también van a hacer también, se le va a tomar cuentas. En la experiencia espiritual y moral y en el juicio divino, los otros tendrán que dar cuentas de haber favorecido una situación como esta, de haber creado estas condiciones negativas para que una persona cree esta situación. Y yo creo que casi todos los suicidios son por esta razón, y más en los jóvenes que de pronto se sienten que el mundo se les cierra y que están solos, que ya no hay quien les dé una mano y el mundo se acaba, se les acorta el mundo. Pero no es así. ¿Y cuántos que están escuchando este espacio están pensando, y si yo pensaba en morir? Es gravísimo, porque el estado espiritual en el que se queda por un acto irracional y por una acción del maligno, porque el maligno también provoca los suicidios y atienta o atenta, tentando, puede llevar a una persona a crear esta acción. Entonces, las consecuencias espirituales de esto son muy graves. Después de que uno se muere, uno cree que con eso ya solucionó. No, ya con eso se acabaron mis problemas. Problemas son los que vienen después de uno morir, porque uno no muere. Recuerde que resucitamos y el alma es inmortal. Y se siente la oscuridad en la que se queda, lo que habrá que ayudar a reparar, lo que habrá que orar para que una persona se levante de una situación de suicidio y acompañar a esa familia que queda con ese dolor y esa herida tan profunda y esas culpas. ¿Cómo podemos ayudar de pronto en oración a una persona que ha muerto en situación de suicidio? Orar, pedir al Señor misericordia, encomendarle. El Señor es maravilloso. Eucaristía Algunos, también, claro, Eso iba a algunos preguntar. hay Eucaristías, hay rosario, hay reparación, un Padre Nuestro, una Ave María, un Requiem, una caridad en su nombre, memorarle en momentos especiales, pero no juzgar, porque algunos dicen es que se suicidó y se condenó. Si se suicidó negando a Dios, puede tener condenación. Pero si suicidó y tuvo en esos últimos segundos que Dios a todo ser humano le da la oportunidad de arrepentirse, queda en un estado de reparación, no se condena. Queda en un estado profundo de purgatorio, donde son miles de años de reparación, y las oraciones que hagamos le ayudará a irse levantando. ¿Se acuerdan el caso de San Juan María Vianney? No. Que se suicidó un joven del puente. Y entonces, ¿se sí. acuerda? Ya. Y entonces todo el pueblo dijo, pero ¿cómo lo va a enterrar en tal lado? Ellos van al muladar. Él se condenó. Y San Juan María Vianney dijo, es que entre el puente y el río también está la misericordia de Dios. Es decir, mientras caía puedo decir, Señor, ¿qué hice? Perdóname. Pero cuidado con hacer esa acción de decir, entonces me suicidio y cuando estoy muriendo, Señor, perdóname. Sí. Estás con alevosía, estás haciéndolo con esa intención. Ahí es peor todavía. ¿Qué ibas a decir? Dios mío, Porque, bueno, mi abuelo paterno también se suicidó. Sí. Entonces, se vuelven las cadenas de suicidio se familiares. es una cosa impresionante porque el primero que se suicida es mi abuelo. Sí. Tiempo después, ya pues muchos años después, mi primita la que se suicida, es casualidad, no lo sé, pero ella no es nieta de mi abuelo,
porque mi abuela después ¿cierto? Consiguió otra pareja, con esta pareja tiene pues al hijo y ya esta niña viene de otra generación, pero está pues, con nosotros, se cría con nosotros, por así decirlo. Y vuelve y se repite la historia con ella, aunque no llevaba la sangre de mi abuelo, que fue el que se suicidó. Pero no sé si eso queda igual como en el inconsciente colectivo familiar. Sí, no claro. sé qué Queda tanto una se marca. transmite. Queda una marca ahí. Si no, a ver, cuando una persona se suicida, las oraciones que hay que hacer por esa persona pidiendo la misericordia de Dios, pero hay que liberar el lugar donde se comete una falta de estas tan grave. Y hay que acompañar a la familia para que se sane y se libere, para que no quede la cadena espiritual que va a afectar a la generación presente o la que sigue. Entonces puede haber una tendencia suicida por determinantes emocionales o por un tipo de espíritu que está generando suicidios en la familia. Ya eso es otro nivel de comprensión. Hablo ya no solo de lo moral, sino de esa dimensión espiritual profunda, que está determinada más en lo que llamas tú en la conciencia espiritual, que ese ya requiere tipos de liberación también. Eso ya es algo invisible, pues. Ay, Dios santo. Sí, pero el Espíritu Santo, la misericordia de Dios, la sangre de Cristo, el poder A de mí me Dios es muy causó- grande y la misericordia de Dios es eterna y Dios es maravilloso. A mí me ha causado mucho dolor de pronto en mis entrañas ahora que cuando ya uno coge una conciencia espiritual y empieza a ser uno más parte como, cierto, de la iglesia viva, porque una cosa es uno ser bautizado y a veces quedarse en la casa y los domingos a misa, y otra cosa cuando empiezas a internarte de verdad en el mundo, cierto, de la iglesia, aprender un poco de doctrina, aprender un poquito como de fe, y cuando uno se da cuenta de como de estas cosas, yo decía, Dios mío, ¿cómo ayudo a mi abuelo? Porque no es como, digamos que siento que también hubo mucho juicio hacia él, como vea el daño que le hizo a la familia, vea lo que... Pero yo no lo queda veo esa así, yo carga. lo veo es cómo ayudo a esa alma, porque de verdad me preocupa. Claro. Sí, hay que orar, hay que liberar el lugar, hay que orar por ellos y decir que estén en donde Dios les tiene, que Dios tenga misericordia. Sí, Amén. Dios que sabe, no podemos juzgar. Ay, Dios. Sí, orar y encomendar, pero siempre está en el fondo, nadie puede atreverse a atentar contra su propia vida. He escuchado un caso por ahí en estos días y casos que han habido de personas que se lanzan de un edificio, Al los que metro. se lanzan al metro, en estos días hubo casos por ahí. Hace unos 4 pero días, es gravísimo. nuevamente una mamá con una niña de 5 años en la ciudad, en México, se tiró de... Desesperados, edificio. angustiados, creen que la vida se les cerró, no han encontrado las puertas de apoyo justas. Pero es tan importante, cuando uno está en esas situaciones pensando en eso, vaya, confiésese, busque ayuda psicológica, piden que ore por usted, vaya a los grupos de oración, para que todos esos pensamientos negativos, pero normalmente cuando están los pensamientos se requiere tratamiento psiquiátrico, porque ya hay una descompensación neuronal también, es emocional, pero es psiquiátrica. Si de pronto ustedes en casa en algún momento se les ha pasado una idea de esas por la cabeza, recuerden, no están solos y hay que buscar ayuda. Claro, Dios es salvación, nunca se queden encerrados. Ya cuando están en ansiedad y depresión y ya están esos signos, y los familiares si lo perciben, busquen la ayuda y si dan medicina y el tratamiento psiquiátrico, la persona empieza a ayudarse en ese sentido y más la oración, todo eso, pero juntos los tratamientos deben ser complementarios. Alcemos la manito que aunque vivamos en soledad, no estamos solos. No Alcemos la estamos manito. solos. Padre, usted ahorita se nos adelantaba un poquitico una pregunta, pero una vez se la... No se la importa, antes completo de una aprovechemos vez. Sí. y la conectamos. Entonces, hablábamos ahorita de la eutanasia, ¿cierto? Yo recuerdo que una señora hace un tiempo aquí en Colombia se promulgaba como católica y que gracias a Dios le habían dado el paso a la eutanasia, una incoherencia completa, pero bueno, bendito sea mi Dios. Entonces ya sabemos que la eutanasia en sí entra como también atentando contra este mandamiento. Sí. Y padre, pues ahorita está muy de moda El el tema del aborto, de por qué quiere respetar el cuerpo, de la dignidad de la mujer y demás, el libre albedrío que llaman ahorita y el respeto por los derechos de la mujer y otro sinnúmero de cosas que yo creo que maquillan lo que realmente hablamos como derecho de mujer, ¿cierto? Padre, ¿qué decir frente al tema del aborto entonces? ¿Vamos también en contravía de ese mandamiento o sí es libre albedrío? Yo decido lo que hago con mi cuerpo. Es claro, el mandamiento siempre es claro, no matarás. Y está clara en la moral de la iglesia, en la bioética cristiana, está siempre establecido.
No se matará si se defenderá a la criatura desde el vientre de la madre, desde su concepción. Concepción Nadie entendemos tiene por- derecho, ¿no? Concepción entendemos porque es que dicen que no, es que es un fetico o apenas lleva un mes o... Eso es algo muy importante comprenderlo porque ahorita el aborto está aprobado, ¿cierto? Casi hasta el mes sexto de gestación. Yo soy mamá, mi bebé tiene un año. ¿En qué país? Pues en Europa está aprobado hasta el mes sexto de gestación. Aquí se peleó y se aprobó hasta la semana... Solo creo que está. Sí, hasta la tercera, pues se supone que hasta el tercer mes más o menos, ¿cierto? Calculando como 12 semanas más o menos de gestación. Pero, por ejemplo, a mí al mes y medio me hicieron ecografía y ya había un corazón latiendo. Exactamente. Pues ya como madre entiendes esta realidad. El aborto es un asesinato. Y peor que un asesinato de una persona que ya haya nacido. Si a una persona que mata, y eso se los digo claro, una persona que mata, se le hace que asesinó a alguien, así en vida, se le ponen 25 o 30 años. Más o menos esa es la pena que hay. Sí. Y en otros casos, si son varios casos, ya toca varias muertes, cadena perpetua. Una criatura inocente que no puede ni defenderse, mínimo 60. Es que es muy grave. Es que solamente tenía un día de embarazo y ni yo me di cuenta. Mataste. Otra cosa es que ya espontáneamente se vino y no hay problema. Es decir, ya es la naturaleza. Pero tú interviniste y cómplices que intervienen, que también merecen juicio divino, crean estas situaciones del aborto y por defender otras causas, motivos demográficos, motivos que dicen que solo es de la mujer o del varón, porque hay varones que piden también el aborto. Defender estos supuestos derechos que no son derechos. Nadie puede decidir por una criatura, eso no hay razón, es una irracionalidad del mundo actual. Y eso es lo que está trayendo la cultura de la muerte por el aborto, está generando maldiciones en las familias. Los abortos también tienen consecuencias espirituales muy duros. Son gravísimas. Y las cantidades de energías oscuras, de espíritus malos, que saca un aborto, que es grandísimo. Son cantidades de espíritus que se acercan a trabajar en la familia y en las generaciones. Y reconciliar eso es muy grave. Una mujer que ha tenido un aborto necesita años y años y nunca se le quitará el dolor hasta que se muera. Es gravísimo, en los primeros meses o años como que no siente, pero espere y verá, empiecen a pasar unos añitos. De hecho, en es este la momento, angustia, yo que las atiendo, sé cómo es la cosa. En este momento hay muchos casos de mujeres que abortaron, ¿cierto? Siguiendo su derecho. Así en su momento, pero ahorita ya que son más adultas, dicen, la herida que ahora siento yo no me la imaginé. Y apenas están entrando como en la conciencia de lo que hicieron. Entonces digamos que ahorita las chicas jóvenes que están como siguiendo esa tendencia mundial de mi cuerpo es mío, es decir, puedo ser irresponsable completamente y no trae consecuencias, no saben lo que están provocándose a sí mismas y lo que esto más adelante va a traer. Porque sí, ese bebé ya tenía vida, ese bebé ya tiene corazón. Ya hay una vida gestándose en ti, alimentándose de tus células, ya tiene un ADN que le pusiste allí presente, o sea, ya tiene cosas tuyas. Estás matando una parte de ti, de hecho. Eso es muy bonito, lo que es una parte de ti. Los estados, ahora decían ustedes, estaban mencionando ahí, tú también hablabas, legislan, como si la vida, como si el aborto se pudiera legislar. Incluso el atrevimiento de decir semanas. Si la obligación del Estado es proteger la vida, el bien es un bien social, es el bien de la misma humanidad. ¿Cómo es que permiten que el aborto se permita de esta manera, legislando dizque por semanas para disimular esta circunstancia? Es muy grave y por eso es que, si ustedes se fijan, voy a decir esto que es un poco delicado, si ustedes se fijan en los países que van aceptando el aborto, son los países que empiezan a tener maldición y empiezan miserias, ruinas y destrucción de la sociedad. Así Es triste porque empiezan los demonios a actuar en ese tipo de sociedades y la sociedad empieza a padecer toda. Es gravísima la oscuridad que se entran sobre los pueblos y países debido a esta legislación maldita.
Hace poco leí una noticia, bueno, yo sigo mucho la página del Parque Explora y ellos, cierto, van actualizando como lo que científicamente se va descubriendo en el mundo, y entonces sacaron una noticia donde decía, se descubren bacterias en Marte, hay vida. Y en el momento yo la leí, pero tampoco fui como a un análisis profundo. Luego en una de estas páginas pro vida que sigo, decía, es considerada una bacteria vida en Marte y no es considerado un bebé vida en un vientre. ¿Qué es esta hipocresía moral de la sociedad? O sea, una bacteria sí es vida y tu hijo no. Sí, ese Una doble moral y la Es tremenda. una doble moral la que manejamos de forma impresionante. Ese es un trabajo del mal que cruza la lógica humana y que nos confunde realmente, ¿ve? Y nos hace sentir que lo correcto es eso. Y póngase a pensar el cuidado de los animales. A eso iba yo, padre, a eso iba yo. Mire, es que me parece a veces como absurdo, y siento yo que, y me disculparán si me estoy envenenando mucho, queridos oyentes, y eso que hoy he estado como prudente porque me gusta a veces más escuchar que hablar, pero siento yo que hay ciertas industrias como encargadas de esto, ¿cierto? Como venga, promovamos este tipo de estilo de vida, este tipo de derechos, este tipo de acciones, este tipo de comunidades y de tendencias para ir patrocinando muerte disimuladamente, y entonces es más fácil que críes un bebé, un cachorrito, un gatito, empiezan a gestionar legalmente más acciones judiciales para defender la vida de los animales y que la otra, pero un bebé o sea, la vida misma, el ser humano mismo, la continuidad de la sociedad como tal, la vamos torturando nosotros mismos. E insisto, con una hipocresía moral, una desfachatez y un descaro tremendo, que no sé en qué cabeza cabe que autodestruirnos nos va a ayudar a mejorar como sociedad. Ahora venimos con todas esas políticas que lo que buscan es un control natal, ¿cierto? Entonces, políticamente las sociedades saben que estamos sobrepoblados. Y muchas veces la inteligencia aplicada es, pues con eso nos poblamos menos. Pero ¿hasta qué punto estamos atentando contra la psique? Porque la psique está aquí, formándonos. Y aunque no queramos, los niños lo van escuchando y entonces esos niños después van a ser adolescentes. Nosotros tuvimos un poquito como de respeto porque venimos de familias que nos formaron un poco más como frente a esto. Pero si estos niños, cierto, crecen con esta idea de que mi cuerpo es mío y hago con él lo que se me dé la gana, ¿a qué punto vamos a llegar más adelante como sociedad? Somos templos del Espíritu Santo. Amén. Defensa de la vida. Uno ve tantas señoras que se ponen en lugares de abortos, clínicas donde se aplican, a orar y a pedir al Señor misericordia. Si ustedes pudieran escuchar los gritos y gemidos de esas criaturas que han sido abortadas, se darían cuenta de cómo esas voces claman al cielo, cómo es tan dolorosa esta realidad. Y a partir de lo que estaba diciendo también tú, estabas diciendo Joyce, la cuestión es muy grave porque ¿quién paga esto? A ver, ¿quién está financiando esto? ¿A quiénes hay que denunciar? ¿Cuáles son qué políticas están teniendo de países poderosos para regular la sociedad y la población? Pero en el fondo es las que van a aplicarse aborto, que a veces chicas saben y dicen, padre, me hice el aborto, yo tengo 19, tengo 17, tengo 18, y yo hice el aborto. Y le dije, ¿eso por qué? Porque me lo hicieron gratis en bienestar familiar. Sí. Y entonces yo le dije, ¿sabes cuántos millones ganó bienestar familiar con tu aborto? Sí, pero a mí no me pagaron. ¿Ah, sí? El negocio que ellos tienen, permitiendo que una chica, una joven, vaya y cometa ese crimen, el negocio es grandísimo. Por cada uno de esos reciben millonadas. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando con una sociedad loca? Que hay potencias que están financiando todo esto y están promoviendo una sociedad promiscua y irresponsable frente a la vida. Hay que defender la vida en todo momento y lugar. No, y la verdad es que dichas entidades, no voy a decir nombres para no entrar en censuras de pronto, se atreven a poner nombres que según ellos van en pro de la vida y demás, pero bueno. No puede haber excusas. Si no se puede sostener una vida, no se puede defender.
téngale y dele en adopción. Alguien recibe, hay Exactamente. tantas parejas que no he podido concebir, hay gente con tantos medios que pueden ayudar. Así Cuidado es. con eso. Si no vas a tener, tenga, y después vas a darte cuenta si defiendes esa vida, la vas a sostener, y si no, se entrega en adopción. Así es. Escuchamos, queridos oyentes, esta canción y volvemos, es que volvemos ya con Sí. esta última pregunta aquí en el tema especial de la catequesis. Al clamar las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Al orar, al clamar las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Al orar, al clamar las murallas no resistirán al poder de mi Dios. Muy bien, volvemos entonces después de escuchar esta bella canción. Ay, padre, una preguntita que me tiene aquí como el coco rayado un poco. Y es porque en mi familia hay varios de ellos. Les tengo muchísimo respeto y cariño a la institución, pero sí me genera la duda fuerte la siguiente pregunta que tenemos aquí en la mesa. Padre, ¿qué pasa, por ejemplo, entonces con la policía, con el ejército, en fin, demás situaciones del Estado, fuerzas militares y demás, cuando dan de baja, porque así se le llama, ¿cierto? Es que el término usado para un asesinato cometido, ¿cierto? Por Dentro del margen alguien legal. que esté dentro del, sí, como dependiendo como, digamos, nuestro país, es dar de baja, no es asesinato, ¿cierto? A mí siempre me ha causado mucha curiosidad como esto, porque cuando uno escucha noticias, si un soldado cae en combate, fue asesinado, Así es. pero si Fue el otro miliciano, cayó en fin. combate, el miliciano cayó en combate, fue dado de baja. Ujú. Entonces ese término dado de baja, ¿no cuenta como asesinato? ¿Cómo que qué pasa ahí, padre? ¿Que ahí hubo o no atentado? Sí, ¿cómo se dice, caramba? ¿Se infringió o no ahí el mandamiento? Porque es que el término creo que está demasiado maquillado y queda uno confundido. Oiga, duro, es que me la pusieron duro ustedes dos. Claro, es que así es, no es tan fácil ver dónde es que se cruza la línea, dónde se cruza la línea. A ver, en defensa propia, o defendiendo un estado, o salvando una población, librando un combate justo, esas muertes tienen una aceptación social y una aceptación moral, un nivel de aceptación moral, porque se está defendiendo el bien social, el bien de todos. Es común. Que ya. Sí, es el bien común. Entonces, pero digamos que ese gesto de decir dio de baja, maquillar, como dice, maquillar el término, dimos de baja a tantos. Y cuando salieron esos falsos positivos, nosotros supimos lo que había ahí, cuántas personas se asesinaron y cuántas vidas inocentes han matado de esta manera. Y simplemente por excusa y por malicia y porque se les paga por tantas bajas, entonces dimos de baja. Y seguramente tomando gente inocente. Ahí en esos casos se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Y esos crímenes requieren también que esos sean juzgados. Los derechos humanos, ahí entran, ahí intervienen. Las cortes nacionales e internacionales, sobre todo las que vienen, porque ya empiezan a haber todos esos atentados contra los derechos humanos. Entonces, en esos casos siempre hay que hacer las investigaciones y que las personas confiesen realmente cómo fueron esos actos. Pero la guerra misma, si es para liberar una población sometida por algún grupo, esa guerra, si se lleva algunas vidas, esa guerra tiene una justificación, en el sentido que defendemos una sociedad por la muerte a la que se están exponiendo, por los peligros tan graves que hay. Pero en otros casos es simplemente conflictos de intereses, porque hay narcotráfico, porque hay venganzas, porque se hizo la paga para que vayan y matan a alguien, porque creen que la vida no vale nada y por cualquier cosa son capaces de aceptar una paga. ¿Saben lo que es eso? La vida no tiene paga.
¿Cómo se les ocurre a los que crean esas situaciones de asesinato comprados y vendidos por cualquier cosa? La vida no se paga. Nadie puede hacer esta situación. El asesinato es una cuestión gravísima. Desde Caín y Abel venimos con esta realidad que trae tanta maldición y es una acción del mal en el mundo. Esa es la consecuencia del pecado original, la muerte. En mi caso familiar, cuando yo tenía 8 o 9 años, yo tenía un primito en esa época de 14 años, ellos vivían en el campo, en una finca, y cada 8 días bajaban al pueblo. Sí. Entonces el niño pues se devuelve a recoger unas mandarinas y unas cosas para bajar y le dice a la mamá, yo los alcanzo. En el camino se encuentra con otro primito más grande, ya de 17 años, y él iba uniformado del ejército. El ejército, una tropa del ejército lo encontró y lo hizo ponerse un traje, cierto, de militar. Y lo pusieron a andar a 3 metros de distancia de la patrulla, de la tropa, porque iban en monte, no es patrulla sino tropa. Efectivamente estaban buscando a la guerrilla y más adelante se oyen disparos, el niño cae muerto inmediatamente y empieza el intercambio de balas. Digamos que yo siempre siento que hay una justicia divina de alguna manera, porque el niño fue reportado, ellos le quitaron la ropita y lo trajeron en calzoncillos al pueblo y dijeron que lo habían encontrado muerto, cierto, en el monte. Pero como el otro chico se salvó, ellos, digamos que el ejército en ese momento pensó que el otro joven había sido llevado por la guerrilla, había sido, cierto, secuestrado por la guerrilla, pero no, el joven lo que hizo fue coger el monte abajo, nadie se conocía ese monte mejor que ellos porque ha sido de la familia en generación, entonces él supo por dónde salir. Y él llega aquí a Medellín casi 8 días después, porque imagínese cómo sería eso echando dedo a que lo llevaran de un pueblo a otro, hasta que logra llegar a Medellín, presenta la denuncia y dice, a mi primo lo mataron, y él iba vestido, él llegó también vestido del ejército porque gracias a Dios también lo habían hecho vestirse, entonces tenía la prueba fehaciente que él no tenía dónde sacar un uniforme. En ese caso, ¿son tan culpables los que dispararon el arma como los que lo pusieron de carnada? Claro que sí, y tienen el mismo nivel de gravedad, porque lo pusieron de señuelo. Un muchacho que no sabe todavía defenderse, que no sabe las tácticas de un combate, de la defensa, y lo ponen adelante para ellos cubrirse. Están creando un asesinato. Asesinan tanto los que lo mandaron como los que lo mataron. Eso es gravísimo. Y entonces yo quiero saber cómo el fin. A ver, sí, claro, es que, no, que el juicio quedó, cómo se investigó y se juzgaron los del ejército. Claro, pues lo que hicieron fue, ustedes saben que anteriormente la justicia no era como muy, ellos no fueron a la cárcel, efectivamente. Lo que hicieron fue que los movieron de lugar, pues, dejaron de ejercer donde estaban ejerciendo, los mandaron para otra zona y el Ejército Nacional pues lo que hizo fue darle a mi tía en ese caso un pago por esa vida. O sea, ellos lo que hacen es como un ajuste. Es que una indemnización. Se llaman indemnización, pero conchudos. Una vida jamás indemniza. Sí, no. O sea, una pérdida de esas no hay cómo repararla. Pero le dan como, sí, una parte económica para que ella pueda hacer como una vida fuera del pueblo si se quiere ir. Ahí quedó el caso. Pero fue no porque queda fue ahí. investigado. La justicia divina no queda ahí. No, pues ahí quedó el caso socialmente. Sí. Pero digamos que el mono, le decían el mono, fue el que hizo que esto saliera a la luz, porque ya habían enterrado a Nelson. Sí. Y ya lo hemos enterrado, como que qué le pasó al niño, entonces estaba en investigación, ellos mismos llevaron el caso, lo encontramos de tal y tal manera, tirado en tal parte, y cuando dice el mono, pero ¿cómo así? No estaba con uniforme, es que a los dos nos uniformaron, y entonces ya entra la fiscalía aquí en Medellín a decir como que uniformado, entonces claro, el uniforme de él fue la prueba fehaciente de que él no tenía dónde sacar ese uniforme, él decía, Claro. Y el Nelson tenía uno igual que el mío, y ellos nos hicieron, cuando yo lo encontré, él venía llorando, dice él, y yo le dije, Nelson, y él me dijo, están atrás, entonces, somos el Ejército Nacional, tal cosa, usted que es del joven, soy primo, que bueno, ustedes nos están colaborando para explorar el terreno, no sé qué, póngase este uniforme. Entonces él dijo, yo no quiero, dijo, es que no le estamos pidiendo un favor, se lo pone. Así es, entonces esa gente, mire que eso bien investigado, eso merece ser juzgado gravemente, porque ellos no se están poniendo ahí y están poniendo a otros a que expongan sus vidas sabiendo que los preparados son ellos. Eso es muy difícil y eso ya queda seguro en la impunidad, pero va a ser muy grave porque el juicio divino es muy grande y habrá que dar razones de esto.
hay un juicio que nos espera y ahí todo sale a la luz y todo será muy claro. Así es. Todo eso es lo que se llaman los pecados de la guerra, los delitos de guerra, son consecuencias en las cuales sufre la humanidad, se afecta a la humanidad, y aquí sí se requiere realmente que venga el poder de Dios a hacer la justicia, porque es que los males de la violencia, los males de los asesinatos, los grupos alzados en arma, todas estas situaciones de violencia son, perdón, yo de sacerdote tengo que hablarlo así, son consecuencias de acciones propias del mal. Todas estas gentes practican ciertos tipos de espiritismo, y quien se mete en situaciones oscuras del mal siempre genera muerte. Así es. Ay, queridos oyentes, yo quedé como partas tú de una sola pieza con todo esto, por Dios, pero bueno. Ay, no, es que no, quedé hasta sin palabras. El tiempo, lastimosamente, ya se nos acabó, queridos ¿Cuánto te oyentes. falta? Ya nos quedan, Padre, 10 minutitos en los que le quisiera pedir que hiciéramos oración, justamente en pequeña reparación también, y para ahuyentar un poco a estos espíritus que pueden estar rondando en las casitas de nuestros oyentes, Padre. Algún joven que quizá tenga sentimientos de homicidio y demás, o ganas de suicidarse más bien, para que podamos explicar un poco, Padre, esto. Podemos aprovechar 3 minuticos a que el Padre nos aclare otra inquietud que teníamos, y es, Padre, ¿matar se refiere solo al acto físico o se puede matar de otras maneras también? Uh-huh. Sí, hay muchas maneras de matarse. Bueno, hablamos del asesinato, que eso es directo. Uh-huh. Sí, el asesinato es una acción premeditada, y es una acción directa que atenta contra la vida y la quita. Pero hay otras maneras de matarse, ¿no? Póngase a pensar en personas que entran en vicio, y eso es ir muriendo, se van matando poco a poco. Y eso es irse suicidando. O los que son cómplices y les dan a otras personas, les dan drogas y cosas para que vayan matándose poco a poco. Entonces, maneras distintas de matar y de morir. Los maltratos mismos que van generando a las personas esas situaciones incómodas de que ya no se aman, la baja estima, lleva a que la persona se desprecie y termine generando el matarse. Pero situaciones de personas que han tenido la experiencia de matar a alguien, si no se han hecho la terapia, tienden de nuevo a seguir matando. Y ahí ya es una cuestión de psiquiatría muy grave, porque son las personas, las psicóticas, que son graves. Eso es muy grave. Y a quienes se les encargan ciertos tipos de espíritu. Pero tipos de muertes son muchísimas, hay tantas maneras de matar. Y si ya lo vemos en el nivel emocional y espiritual, hay otras maneras de matar, que creo que vas hacia ese punto, que es el de yo mato a una persona ya sacándola de mi vida. No le quiero volver a hablar a este ser querido, no existe para mí. Empieza el odio, empieza la rabia, y entonces empiezan ese tipo de persecución y de muerte. Y hay uno más grave, muy grave todavía, que es la muerte causada a través de brujerías. Ese ya es otro tema que se podía tocar en otros puntos, porque no habíamos pensado en eso. Sí, Para nada, sí, hay muchos tipos de brujería que se envían muerte a las personas, y las personas me dicen: Padre, ya me echaron esto, ya no te enviaron ya un espíritu de muerte, se las vamos a devolver a quienes se las enviaron a ustedes. Vamos a pedir la misericordia divina, vamos a liberarte de esta situación, porque es que es muy grave. Hay otras maneras de matar, y esas partes de espiritismo y brujerías y maleficios pueden generar situaciones de muerte y maldiciones. También hay tipos de maldiciones que generan muertes. Ciertos tipos de maldiciones crean tipos de muertes que vienen por tipos de accidentes extraños, y hasta ciertos tipos de enfermedades que vienen ahí, que son mandadas para matar. Hay tantas maneras, Sí, ven de todas las formas que se puede atentar contra este mandamiento, y yo creo que si nos ponemos a otra hora sacamos más. Esto apenas estamos untando, esto apenas es el comienzo, porque con todo lo que se puede considerar realmente en el quinto mandamiento, hay cantidad de casos y situaciones, pero creo que hemos tocado lo fundamental. Sí, hemos tocado unos muy importantes y muy acordes a lo que estamos viviendo actualmente. Sí, póngase a pensar el otro punto que no lo desarrollamos mucho, pero hay que ponerlo: la guerra. Las guerras son lugares de muerte.
y Dios tiene que juzgar a naciones o pueblos que han entrado en guerra. Los que han muerto en las guerras de distintos tiempos de la historia, las guerras que ahora hay por lo menos 100 conflictos en diversos lugares del planeta, mínimo 100, eso hay más. Pero lo más grande, los de Israel con Hamas, los de Ucrania con Rusia, los que están generando en Medio Oriente, los que están en nuestras guerrillas y en nuestros pueblos y países, todo eso, lo que están generando la guerra de los grupos de narcotráfico. Las guerras que generan también los mismos gobiernos, como lo que está pasando ahorita con Venezuela. Exactamente, ahí hay una realidad de muerte. Y lo de Venezuela es un asesinato en masa. Pero es porque ellos están atados por todas las brujerías que han hecho. Ellos tienen la santería y otro tipo de prácticas demoníacas que han atado al país, y por eso yo he venido insistiendo en estos días a hacer la oración para liberar también a Venezuela, porque esas ataduras demoníacas están creando la muerte y el amarre de estos que esclavizan y generan estas situaciones tan dolorosas. Otra manera de matar son estos sistemas injustos. ¿Vieron el milagro que ocurrió en estos días con el Santísimo? Con el Santísimo en Bogotá, precisamente en el Rosario de Liberación hicieron un momento de oración por la situación de Venezuela, y cómo empieza esta hostia consagrada a palpitar. Sí, eso es mucho lo que estamos pidiendo, orando y pidiendo al Señor esa bendición y esa liberación. El Señor va a hacer algo grande. Yo siento que el Señor va a hacer un portento, donde todo en Venezuela cae y el pueblo es liberado. Es algo grande y maravilloso, porque Dios, ya hemos orado muchísimo, seguimos orando, y el poder de Dios es grande, está mandando ángeles, y ellos entran a combatir. Aunque no los vean, ellos se ponen en forma de combatientes y van derribando a todos los que están metidos en esas fuerzas del mal. Eso es algo increíble, ver eso, saber lo que Dios hace eso. Es grande lo que viene. Pensaba yo ahorita también en cuando estas políticas, cuando decía el padre, cuando matamos con injusticias, y es cuando estas políticas benefician a algunos que se roban el dinero y llevan a que las poblaciones mueran de hambre. Esas son nuevas formas de asesinato. Eso es muy grave, ¿y cuántas? Son miles y cada vez más y más, porque se están acumulando los bienes en unos cuantos y no está la distribución equitativa de los bienes, y hay mucha muerte por eso. Claro, porque las peleas que eso genera, pero también el hambre que va matando. A mí me quedó sonando fue la forma en la que también matamos, menospreciando al otro, con palabras, humillándolo, haciéndole que su estima decaiga. Eso también, a veces que nos acostumbramos a tirar palabritas que no tenemos cómo darle contra de suprimir. Muchas veces matamos por una palabra muy fuerte, o también papás y mamás cuando con ira maldecimos o agredimos a nuestros hijos, por Dios. Gravísimo, porque dice: estúpido, no sirve, no puedes, estorbo, quítate, ¿por qué te tuve? Ay, Dios. Me arrepiento, ¿por qué naciste? Sí. Esto va matando, es una manera de matar, la persona crece golpeada. Y después, ¿cómo hay que sanar eso para que eso no le afecte en las edades que vienen? No se autodesprecie, no se daña a sí mismo ni daña a otros. No entren en una depresión, claro, o posiblemente cojan las calles. Y nosotros analizamos un poquito como los índices de caracterización de las personas que se encuentran en las calles. La mayoría en sus familias fueron personas muy maltratadas psicológicamente. Es correcto lo que tú estás diciendo. Mire todo lo que se puede hablar de esta realidad de no matarás. Reconociendo que si es un mandamiento contra la ley de Dios, significa que las fuerzas del mal actúan la muerte. Pero Cristo, muerto en cruz y resucitado, vence la muerte y nos da la libertad, nos da la vida, y podemos proclamar esa victoria sobre las situaciones diversas de la muerte. Padre, le propongo a usted y a nuestros oyentes ahí que tomemos un momentico, ya vamos a finalizar, que se den el espacio de tomar un lugar cerradito o un lugar donde no sean interrumpidos, para que con esa oración, Padre, entonces hagamos una especie de expiación y de sellamiento también a aquellos espíritus del mal que quieran atacar a nuestras familias. Bendito Señor, que nos permites compartir este espacio de catequesis, porque si nos tienes aquí, tu evangelio es vida, y tú, Señor, por tus llagas gloriosas, nos instauras una nueva vida. Tú eres la víctima de expiación, Señor Jesús, en tu cruz. Tú te entregas por nosotros en el milagro de la Eucaristía, donde tu cuerpo y tu sangre, Señor, son vida para el mundo. Aquí estamos, Señor, proclamando la fuerza de tu amor y pidiendo que en el poder de tu Espíritu, por la sangre derramada de tu Hijo,
se liberen en nuestras vidas, familias y en nuestra sociedad las situaciones que generan muerte, que generan los suicidios, los asesinatos, los abortos, las guerras, las violencias. Permítenos, Señor, tomar conciencia del valor de la vida, que podamos defenderla desde la concepción y en todo instante de la existencia, hasta que tú nos llames a tu presencia. Desata, Señor, cadenas del mal que se han hecho por prácticas maléficas o por ideologías dañinas. Ven, Señor, a darnos el conocimiento puro de tu evangelio y tu palabra. Ven a darnos a conocer esas normas vivas que nos permiten la convivencia social y nos permiten, Señor, entender tu proyecto sobre nosotros. Perdona, Señor, a quienes en forma inconsciente han atentado contra la vida. Ten misericordia y manifiesta también su justicia por quienes son gestores de muerte en la humanidad. Ten misericordia y protégenos de todo mal. Y aquellos alzados en armas, Señor, que no actúen en defensa propia, sino por pagos de intereses que atentan contra la vida, hazles tu justicia, manifiéstales tu poder y haz que venga la vida en nuestra tierra, que podamos defender la causa de la vida que está en tu evangelio. Madre María, que eres la madre de la vida, madre del amor hermoso, intercede por nosotros. Santos y santas de Dios, mártires que han entregado su vida por la causa del reino, defendiendo su vida y entregándose por los demás, interceded por nosotros. Y que, Señor, a ti solo demos la gloria y protégenos de las fuerzas del mal que están generando muerte, sobre todo aquellas situaciones que van llevando a las personas a ir muriendo por situaciones de malos deseos, por situaciones emocionales, por situaciones psiquiátricas. Bendíceles y protégeles de esas acciones del mal. Cuida sus mentes, sus corazones y sus vidas y hazles experimentar tu paz y tu bendición. Amén. 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 Padre, muchísimas gracias. De verdad que sí, siente uno la presencia del Espíritu y que allá en casita también se den la oportunidad de seguirse blindando. Eucaristía diaria, Santo Rosario, en fin, sin número de actividades que podemos hacer, ejercicios espirituales para irnos blindando y reparando. Padre, muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por habernos compartido esa partecita del Espíritu que lo habita. Creo que fue enriquecedor para todos nosotros y yo sé que ustedes en casita quedaron de pronto con la boca abierta, como quedamos nosotros aquí, de pronto algunos con muchas dudas que saben que nos pueden compartir por nuestras redes sociales. Minuto WhatsApp 317-369-0797. Y nosotros con mucho gusto en próximos programas, ¿cierto? Les vamos a aclarar esas inquietudes que les vayan surgiendo a raíz como de estos temas que nos apelan demasiado. Gracias a ustedes en casa por acompañarnos, gracias por habernos abierto las puertas del corazón, porque más que el oído es el corazón el que se queda a escucharnos. Dios los bendiga. Y juntos decimos, padre, antes que, denos la bendición, por favor. Sí, la bendición, padre, claro. Y agradezco a ustedes por invitarme, por esas preguntas tan buenas, los ejemplos tan bonitos que han puesto, tan propios, para que aclaremos, porque los ejemplos nos ayudan muchísimo. Eso estuvo excelente, les felicito. Perseveren en este programa que hace tanto bien, y que el Espíritu Santo también les ilumine. Amén. Y la bendición para nosotros, la bendición para quienes comparten también este espacio, descienda. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y nos acompañe siempre. Amén. Y que la Virgen les acompañe. Ha sido un privilegio acompañarlos en este episodio de la Catequesis. Esperamos que hayan disfrutado de este espacio dedicado a profundizar en nuestra fe católica. Hasta pronto.